12 o 13? 13 alumnos, doctor. ¿Quién falta? ¿Qué alumno falta? A ver. Falta la compañera Javier Gabe. Falta también el compañero. Pero tengo Solange 14 en la Break. reunión. A ver, Alejandra Vilés. Presente, doctor. Buenas noches. Yayiko. ¿Se me escuchó, doctor? Sí, gracias. Yayiko. No, hablen, doctores, hablen. Salvo que estén haciendo otra cosa. Y yo les voy a preguntar, va a ser dinámica la clase. Ya, Yayiko ausente, no corresponde. Quispe Cornejo. También igual, ausente. Prenden y lo dejan botado ahí. Fuster. Presente, doctor. Buenas noches. Ávila. Ávila Malaver. Presente, doctor. Melgarejo. Presente, doctor. Buenas noches. Javier Gabe. Presente, doctor. Buenas noches. Ceballos. Presente, doctor. Rodas. Rodas, Calcinas, Nicole, Cintia. Olivera Pocomo. Doctor, presente. Carranza. Presente, doctor. Rodríguez Sierra. Presente, doctor. Villa Moya. Presente, doctor. Buenas noches. Ya, los que no han contestado para mí están ausentes. ¿Ya? Doctor, Les avisan. doctor Zamora, disculpe, le habla Rodas. Ya, presente Rodas. Gracias, doctor. Yayiko, estás ausente, Anderson. Y el resto que no ha contestado. Pues. Muy bien. Vamos a hacer otro tema que también ustedes tienen la responsabilidad y la obligación de manejar. Porque como les digo a sus colegas en las prácticas, es pan de todos los días. Y tienen que aprender ustedes a manejar la hipertensión. Entonces, se dan una vuelta, conversan con algún familiar o algún amigo, indudablemente los van a encontrar hipertensos y les van a preguntar, ¿no? El tema realmente es la relación que existe entre hipertensión y riñón. Para poder entenderlo, nosotros que tenemos que tener los conceptos claros y bien definidos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de hipertensión primaria, el riñón está involucrado, juega un papel importante para poder producir la hipertensión arterial primaria. Pero, así como juega este papel importante, lamentablemente también sufre las consecuencias de la propia hipertensión. Entonces, el doctor Saulo Clark menciona dentro de sus adjetivos
el riñón es villano y víctima al mismo tiempo de la hipertensión. ¿Por qué villano? Porque para que exista hipertensión y esta hipertensión persista, el riñón tiene que tener una alteración en la regulación del sodio para poder mantener la hipertensión y la persistencia de esta. ¿Por qué víctima? Porque como consecuencia de esa hipertensión, el riñón se daña y comienza a perder su tasa de filtración glomerular y comienza a presentar insuficiencia renal, que en muchos casos va a acabar en esclerosis renal o insuficiencia renal crónica terminal que va a requerir tratamiento sustitutivo renal, diálisis. Entonces, si nosotros quisiéramos definir la insuficiencia renal proveniente de la hipertensión, ¿cómo lo haríamos? Como una enfermedad que aparece en un sujeto que tiene larga data de hipertensión, ¿no? Y que poco a poco va a tener una progresión de falla renal. Y esta progresión se va a manifestar porque comienza a disminuir el filtrado glomerular. Y porque también aparece presencia de albúmina, presencia de albuminuria, albúmina en orina. Y cuando nosotros hacemos un estudio histopatológico, lo que vamos a encontrar en este riñón dañado por la hipertensión son lesiones isquémicas y fibrosis renal, por lo que a esto se denomina nefroesclerosis. Muy bien. Miren, todos estos estudios, el estudio de Framingham, el estudio NANES, NANES 2, NANES 3, el estudio HOPE, todos los estudios que ustedes ven acá, lo único que hacen es manifestar dos hechos importantes. Que en la población en general hay una prevalencia importante de insuficiencia renal. Y que esa insuficiencia renal está estrechamente ligada con la hipertensión primaria. Entonces, el estudio de Framingham, por ejemplo, encuentra que en una población en general, casi el 9% de los hombres y el 8% de las mujeres tienen elevación de la creatinina sérica. Y este mismo estudio demuestra que un 11% de los pacientes que tienen enfermedad renal crónica lo demuestran calculando mediante la ecuación para hallar la depuración calculada de creatinina, ¿no? Entonces, si esto es así, si hay una prevalencia de enfermedad renal crónica determinada por el aumento de la creatinina y que está asociada estrechamente con la hipertensión, significa que la hipertensión provoca daño renal y que a mayor afectación renal va a haber mayor riesgo también cardiovascular. A mayor riesgo renal, mayor riesgo cardiovascular. Entonces, la hipertensión es la segunda causa de enfermedad renal crónica terminal. La hipertensión está ligada estrechamente a insuficiencia renal. Si no queremos que eso ocurra en nuestros pacientes, tenemos que saber diagnosticar, tratar y dar medicamentos oportunos e individualizados en nuestros pacientes para que estos puedan ir de forma adecuada y no lleguen a la insuficiencia renal. El mecanismo detallado, íntimo, profundo, que está involucrado para producir la hipertensión esencial, no se conoce totalmente.
Pero lo que sí está claro es que esta hipertensión esencial condiciona eliminación tanto de agua como de sodio y que el tono vascular se encuentra incrementado y que estos dos problemas influyen en la estructura vascular del riñón, dañándolo. Entonces, ¿cuáles serán los mecanismos etiopatogénicos fundamentales que van a provocar hipertensión esencial? Primero, la alteración en la eliminación renal de agua y sodio. Segundo, la vasoconstricción arterial. Y tercero, la alteración estructural de la pared arteriolar. Estos tres mecanismos son los que van a provocar la hipertensión esencial. Sin embargo, también hay una hipertensión secundaria al daño renal y que condiciona hipertensión favoreciendo la retención de sodio a través de la síntesis de sustancias vasoconstrictoras. Entonces, si hablamos primero del papel de la hipertensión arterial esencial, vamos a ver que estos pacientes hipertensos tienen un desplazamiento de la curva de la presión natriuresis hacia la derecha. Este es un paciente normal y este es un paciente hipertenso. Vean ustedes cómo esta curva ha sido desplazada hacia la derecha, lo cual significa que los pacientes hipertensos necesitan mayor presión arterial para poder eliminar tanto sodio como agua. El otro mecanismo etiopatogénico es la vasoconstricción arterial. Se ha encontrado en estos pacientes que existe un desequilibrio entre las hormonas vasoconstrictoras y las vasodilatadoras. ¿Quién predomina? Lógicamente las vasoconstrictoras. Al no producirse reducción de las resistencias vasculares, a este concepto se le ha denominado vasodisfunción. Y estos mecanismos vasoconstrictores están dados por ¿quiénes? Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en el cual la angiotensina va a provocar aumento de la hipertensión, aumento de la resorción del sodio por diferentes mecanismos de activación de la angiotensina, de los receptores AT2 y por lo tanto hipertensión renal. El otro mecanismo por el cual hay vasoconstricción es el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático está incrementado y esto aumenta también la reabsorción de sodio y agua. Y el tercer y último mecanismo de la hipertensión arterial va a ser el daño que se produce a nivel estructural de la pared vascular. Este daño lo que va a originar va a ser activación del sistema renina-angiotensina que va a provocar mayor reabsorción renal de sodio y agua. Y por el otro lado, activación de una serie de elementos de citoquinas proinflamatorias que también van a provocar reabsorción renal de sodio y agua, lo cual contribuye a la hipertensión arterial, ¿no? Entonces no se olviden de eso. Tres mecanismos importantes por los cuales existe hipertensión arterial. La disfunción en la reabsorción de sodio y agua, la predominancia de las sustancias vasoconstrictoras y la alteración estructural de la pared vascular del riñón. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de hipertensión arterial secundaria al riñón, estamos hablando de varios aspectos que pueden condicionar este tipo de hipertensión. Por ejemplo,
En un paciente con enfermedad renal crónica se va a producir aumento de la presión arterial condicionado por lo que habíamos estado comentando. Hay disminución de la excreción renal de agua y sodio. Hay otras enfermedades en las cuales se incrementan algunas otras hormonas, como por ejemplo el cortisol o la aldosterona. Y esto también produce reabsorción aumentada del sodio renal y por lo tanto hipertensión secundaria. Existen otras enfermedades en las cuales hay un aumento de la renina cuando tenemos un paciente que cursa con un tumor, un reninoma, ¿no? O una hipertensión vasculorenal. Entonces acá se produce hipertensión por vasoconstricción y aumento de la reabsorción del sodio renal. Otras situaciones secundarias, ¿cuáles son? La estimulación simpática, la liberación de descargas adrenérgicas, como son, por ejemplo, un paciente que cursa con un feocromocitoma, aquellos jóvenes que ingieren anfetaminas, sobre todo cuando toman licor y van a las discotecas, o aquellas otras personas que tienen hábitos nocivos como inhalación de cocaína. Entonces, todos estos estimulantes lo que van a producir es una estimulación simpática y esto va a producir vasoconstricción y por lo tanto aumento de la presión arterial. También podemos encontrar fármacos que pueden originar hipertensión. Cuando utilizamos corticoides, aumentan la reabsorción de sodio renal. Cuando ingerimos simpáticos miméticos, producen vasoconstricción. O cuando ingerimos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Estos también van a producir vasoconstricción, inhiben la función vasodilatadora. Entonces, toda esta diferenciación es importante para que ustedes puedan discernir lo que es una hipertensión arterial esencial versus una hipertensión secundaria a un problema renal. Y esto en resumen, miren ustedes, para que se produzca la hipertensión arterial esencial, por un lado, hay defecto en el manejo renal de sodio, retención de agua, aumento de la volemia y por lo tanto aumento del gasto cardíaco. Y por el otro lado está la vasoconstricción, que aumenta la reactividad vascular, y hay defecto en el músculo liso vascular y por lo tanto aumento del grosor de la pared vascular que disminuye la vasodilatación. Estas dos, el aumento de las resistencias provocada por la vasoconstricción y el defecto de la musculatura lisa y el aumento del gasto cardíaco, lo que hacen es originar la hipertensión, cualquiera de los dos factores, más aún si están sumados. Miren ustedes cuáles son las complicaciones derivadas de la hipertensión en la aparición de daño renal, ¿no? Miren ustedes este polo inferior, cómo está casi destruido en este riñón que tiene hipertensión de larga data y mal control. En estas complicaciones vamos a ver no solamente que hay alteraciones en la función renal, sino también aparición de proteínas de forma progresiva. Pero todas estas consecuencias lo que hacen es que el paciente tenga un mal pronóstico. Primero, porque comienzan a perder su función renal. Y segundo, porque las complicaciones cardiovasculares se van incrementando, de tal forma que aumentan su riesgo de muerte. A ver, un voluntario. ¿Cómo definimos hipertensión en el adulto? ¿A partir de cuánto se considera hipertensión en el adulto? 140, doctor. Así es. 130, doctor. No. Nosotros definimos hipertensión cuando encontramos en un paciente una presión sistólica mayor de 140 o una diastólica mayor de 90. Ahí hablamos de hipertensión.
¿no? Pero para que nosotros podamos corroborar esto, el paciente tiene que reunir ciertas condiciones. No le podemos tomar la presión arterial, por ejemplo, a un paciente que viene apurado, preocupado o que ha tenido algún tipo de altercado. Primero tenemos que calmarlo, sentarlo, hacerlo reposar por lo menos 15 minutos y después de eso tomarle de forma correcta la presión arterial. Y si aún a pesar de todo lo que estamos mencionando, le encontramos la presión arterial superior a 140/90, podemos decir que es un paciente hipertenso. ¿Cuántas veces necesitamos encontrarle esa hipertensión? Mínimo 3 veces. Sin embargo, cuando nosotros pensamos a rajatabla que solamente estos pacientes que tienen este grado de hipertensión o estas cifras tensionales son los únicos que están expuestos a enfermarse, nos equivocamos. Y se han visto estudios en los cuales los pacientes que tienen estas cifras tienen mayor riesgo cardiovascular que aquellos pacientes que tienen una presión arterial sistólica menor de 120/80. De tal forma que conforme aumenta la presión arterial a partir de 120/80, los factores de riesgo cardiovascular también se incrementan. Entonces, en la nueva clasificación de la hipertensión, dijeron, yo lo clasifico como hipertenso a un paciente que tiene más de 140/90, pero yo sé que mi presión óptima es 120/80. Y entonces hicieron otra clasificación y dijeron, cifras de presión arterial de 130, 139 y de 85/89 como presión arterial normal alta. Esto ha tenido una gran trascendencia clínica, por lo que les estaba manifestando, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes en los cuales con estas presiones tienen factores de riesgo cardiovascular. Entonces a ellos hay que darle un tratamiento farmacológico adecuado para tratar de disminuir estos riesgos cardiovasculares. Y esta es la clasificación actual de las categorías de la hipertensión arterial. Óptima, menor de 120 y menor de 80. Normal, de 120 a 129 y de 80 a 84. Pero si un paciente tiene 130 y llega a 139 o en el rango de 85 a 89, la diastólica es normal alta. Y acá lo que hay que buscar son los factores de riesgo cardiovascular. Si es un paciente obeso, dislipidémico, diabético, indudablemente que las cifras nos conviene tenerla en valores mucho menores. Y vean ustedes cómo la hipertensión grado 1 va de 140 a 59 sobre 90 a 99. El grado 2, 160 a 79 y la diastólica de 100 a 109. Y así vamos creciendo. Al igual que en la enfermedad renal crónica, en donde nuestro primer marcador o nuestro sensor más eficiente de lesión endotelial a nivel renal era la albúmina presente en orina, de igual forma, en la hipertensión también va a ser la presencia de albúmina en orina lo que nos va a predecir cuán dañado está el riñón. A mayor pérdida, mayor daño renal, menor tasa de filtración y mayor estadiaje de enfermedad renal crónica. Indudablemente que la presencia de albúmina en orina se asocia pues a mal pronóstico, ¿no? Tanto en diabetes como hipertensión, y se considera un riesgo cardiovascular independiente. Muy bien. Cuando un paciente tiene insuficiencia renal y aún así la hipertensión esté en estadio 1, este es un factor de riesgo para que la insuficiencia renal
progrese a insuficiencia renal crónica terminal irreversible. Entonces, un paciente que tiene insuficiencia renal hay que tratar de forma adecuada la hipertensión, porque este solo factor es un riesgo para la progresión hacia insuficiencia renal crónica terminal. Y esta es la evolución natural de la hipertensión. Un paciente hipertenso comienza a a presentar daños cuando la hipertensión no es tratada de forma adecuada y se asocia a proteinuria y otros factores. Conforme la hipertensión no tratada avanza, hay mayor daño a nivel renal y por lo tanto disminución de la tasa de filtración glomerular. Y se incrementa aún más la proteinuria y también los otros factores de riesgo cardiovasculares. Y si esta hipertensión sigue sin tratarse, lo va a llevar al paciente a la insuficiencia renal crónica terminal. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar nosotros en un paciente hipertenso? Al inicio, el paciente hipertenso suele ser asintomático. Aún así haya compromiso renal, al inicio suele ser asintomático. Y muchas veces solamente se quejan de que se levantan en la noche a orinar. Entonces, una de las primeras manifestaciones que nos puede hacer pensar a nosotros en un paciente que es hipertenso es que le diga, pues me levanto en la noche a orinar, la nicturia. Y cuando nosotros ya tenemos a nuestro paciente hipertenso, ¿qué le vamos a pedir como marcador? Vamos a pedirle cuánto orina, cuánto pierde de albúmina en orina, ¿no? Este marcador, al igual que en la diabetes, nos va a marcar el inicio y la progresión de la lesión renal de la hipertensión. Y nos va a servir también como marcador para frenar su progresión y poder ver si el tratamiento que nosotros le damos es el adecuado, es el correcto. Y si con ello estamos controlando de forma adecuada. Si nosotros disminuimos la progresión de la albuminuria o detenemos su progresión, significa que vamos por buen camino. Entonces, primer síntoma, nicturia. Primer signo objetivo, albuminuria. Aunque actualmente no se ve mucho de estos casos, a veces algunos pacientes pueden hacer nefroesclerosis maligna. ¿Y en qué consiste este cuadro? Un paciente que tiene larga data de hipertensión comienza a quejarse de dolor de cabeza. Nosotros le tomamos la presión y no está controlada. Por el contrario, está elevada, 170, 180, 200 de presión. Y se puede quejar también el paciente de que está confuso, atontado, tiene trastorno cognitivo. Esto provocado por la misma elevación de la presión que está provocando encefalopatía hipertensiva e incluso disminución de la agudeza visual. Y si nosotros le hacemos un fondo de ojo, lo que vamos a encontrar son exudados, hemorragias e incluso hasta edema de papila. Que esto a veces está estrechamente relacionado con la nefropatía que está originando la hipertensión en el riñón. Como les vuelvo a manifestar, ahora la gente es un poco más consciente y toma la medicación y los médicos también controlan de alguna forma, de manera más óptima a los pacientes. Pero antes sí era más factible encontrar esta nefroesclerosis maligna. Muy bien. Entonces nosotros, ¿qué hacemos para el diagnóstico de un paciente con nefropatía hipertensiva o con nefropatía secundaria de hipertensión? Hay que dosarle la albúmina en orina, la microalbuminuria.
¿no? Y hay que hacerle su tasa de filtración glomerular. Nosotros en los pacientes hipertensos, ¿qué les pedimos como mínimo? Les vamos a pedir su dosaje de creatinina y con ello vamos a tratar de calcular cuánto puede estar afectado su riñón y catalogarlo al estadio clínico de enfermedad renal crónico de acuerdo a lo que encontremos. Eso ya lo saben calcular ustedes, ¿no? Hay diferentes maneras de poder hacerlo. Hay diferentes ecuaciones. La que nosotros utilizamos en la práctica hospitalaria es la ecuación de Cro-Cro de Gauss. Se la conocen, ¿no es cierto? 140 menos la edad por el peso, todo eso sobre la creatinina sérica por 72 en pacientes varones. Y si es pacientes mujeres, se multiplica por 0,85. ¿No? ¿Qué más le vamos a pedir? Le vamos a pedir electrolitos, de repente una glucosa, ácido úrico, ¿no? Para poder determinar si es que hay algún otro tipo de lesión a nivel renal. Entonces, la presencia de albuminuria, el seguimiento con la urea, con la creatinina, perdón, ¿no? Esto nos va a permitir ver cuál es la evolución de nuestro paciente, ver si lo que le damos administrando para tratarlo es lo adecuado y también las complicaciones, ¿no? ¿Qué otra cosa le podemos pedir? También ya lo conocen ustedes. Si este es un paciente hipertenso renal y sé que estas dos causas son las principales que me originan enfermedad renal crónica terminal o enfermedad renal crónica, quiero saber cómo está ese riñón, cómo está su forma, cómo está su tamaño, cómo está su corteza. Entonces le pediré, ¿qué cosa? Una ecografía renal, ¿no? ¿Qué nos permite ver también la ecografía del renal? Las arterias renales. Porque yo le puedo pedir una ecodoppler para ver cómo están las arterias renales. Y me permite valorar el flujo vascular. ¿Qué otra cosa o qué otro examen le puedo pedir a un paciente que sospecho que pudiera tener un problema de renal secundario hipertensión? Quiero saber cómo está su corazón. Porque estos pacientes desarrollan insuficiencia ventricular izquierda y producto de ello comienzan a tener disfunción diastólica o sistólica y producto de ello también pueden presentar cardiopatías isquémicas. Entonces, tengo que pedirle un electrocardiograma y tengo que pedirle una ecocardiografía, ¿no? Ecocardiografía. ¿Qué otros exámenes? Tengo que ir pidiendo exámenes que estén asociados como factores de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son? Quiero saber cómo está su perfil lipídico, cómo está el metabolismo lipídico, ¿no? ¿Qué más le pido? Quiero saber también si cuando yo hago el seguimiento periódico, todas estas situaciones que hemos explicado, los he parado o sigue siendo a un progreso irremediablemente inobservable. Muy bien. Entonces, como habíamos mencionado al inicio, acá lo que tenemos que hacer en un paciente hipertenso es tratar de definir, ¿esta es una hipertensión primaria o esencial o es una enfermedad renal inicial con hipertensión asociada? ¿Qué cosa es? ¿Cuándo sospecho yo la existencia de una enfermedad renal primaria como causa de hipertensión? Cuando, por ejemplo, viene un paciente y me dice, doctor, yo he tenido varias infecciones recurrentes, varias infecciones urinarias. Doctor, yo soy portador de litiasis, a cada rato tengo cólicos renales. O, doctor, yo tengo una obstrucción de las vías urinarias. O de repente les comenta, yo no era hipertenso,
pero sufro de glomerulonefritis. Yo no era hipertenso, pero desde que me detectaron que soy portador del VIH, yo no era hipertenso, pero después de que me dijeron que tenía hepatitis B o C, se ha manifestado esto. Yo no era hipertenso, pero desde que empecé a tener dolores articulares y me diagnosticaron artritis reumatoide, o soy portadora de lupus, o soy diabético, entonces ahí nosotros tenemos que sospechar que esta hipertensión probablemente sea secundaria. ¿A qué? A un problema renal primario, ¿no? Entonces, cuando estamos frente a este tipo de enfermedades, como por ejemplo poliquistosis renal, síndrome de Alport, también hay que sospechar ello. Muchas veces hay pacientes que comienzan a contarnos historias de hinchazón, de historias de edema de párpados, y que a su vez comienzan a perder proteínas o hematuria. Y esto se detecta cuando uno le hace un examen de orina con las tiras reactivas, pero que no tienen otro síntoma. Entonces, eso nos hace sospechar ¿qué cosa? Glomerulonefritis primarias, ¿no? Glomerulonefritis primarias, mesangiales, membranosos, membranoproliferativos. Pero, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta el riñón? ¿Cómo así es que se produce esto? ¿Recuerdan que habíamos hablado que el riñón a veces es víctima y a veces villano? Miren ustedes, en el año 1934, hace ya cerca de 100 años, el doctor Goldblatt hizo unos experimentos en perros para tratar de explicar los mecanismos de hipertensión en las lesiones estenóticas de las arterias renales. Y utilizó dos modelos. Uno en el cual un perro tenía 2 riñones y le ocluía parcialmente una arteria renal. A esto le llamó 2 riñones, un clip. Y vean ustedes lo que sucedió. El riñón que estaba isquemiado porque estaba clipado aumentaba la secreción de angiotensina 2. ¿Y qué producía? Hipertensión. Pero en respuesta a esta hipertensión sistémica, el riñón que no estaba clipado aumentaba la eliminación de sodio y agua para poder compensarlo. Y se producía una hipertensión vasoconstrictiva. En el otro modelo, el que hizo al perrito, le clipó parcialmente los 2 riñones. Los 2 riñones. Entonces, cuando los 2 riñones estaban isquémicos, ya eran incapaces pues de poder responder a la hipertensión sistémica. Ya no podían aumentar su pérdida de agua ni de orina. Y en este caso se desarrolló una hipertensión volumen dependiente. ¿Qué es lo que sucede cuando un paciente está ya en enfermedad renal crónica terminal? Pero ¿qué pasó en el primer modelo? 2 riñones, un clipaje. Cuando sacaban el clip rápidamente, las cifras del riñón, las cifras de presión arterial se normalizaban. Pero si se mantenían por largo tiempo, ¿no? Ya no disminuía las cifras de presión arterial, lo cual demostró el efecto nocivo que tenía de la hipertensión del riñón clipado sobre el riñón sano. O sea, si se perpetuaba el clipaje, los 2 riñones se enfermaban. Si los sacábamos rápidamente, volvían a cifras normales. Entonces, en el primer modelo, esto corresponde a ¿qué cosa? A la estenosis de una arteria renal. En el segundo modelo, ¿a qué corresponde? A la estenosis de 2 arterias renales. ¿Y qué cosa origina una hipertensión arteriorenovascular? La primera causa
es la ateromatosis. Y generalmente se presenta en pacientes varones mayores de 50 años. Casi el 90% de la estenosis aterosclerótica va a ser provocada o producida en pacientes mayores de 50 años. Y miren ustedes, en esta figura, la aorta está toda irregular, con paredes irregulares, lo cual nos hace ver que es una aorta ateroesclerótica. Y si esta arteria tan grande está con estas características, imagínense ustedes la forma de las arterias renales. También están estenosadas. Vean ustedes abajo, ¿no? Como la aorta también tiene bordes irregulares, es una aorta aterosclerótica. Vean cómo la arteria renal derecha está más o menos bien, pero la arteria renal izquierda está acá casi ocluida. Y comparen ustedes el tamaño de un riñón con el otro. Este riñón está hipotrófico y está isquemiado. Entonces, grabarse en la cabeza. La ateroesclerosis es la primera causa de hipertensión arterial renovascular. Casi el 90% es producida por esto. Y el 10% restante se produce por la displasia de la media. ¿Y en quiénes la displasia de la media es frecuente? Pues en mujeres menores de 50 años. Cuando uno encuentra ateroesclerosis en un paciente, recuerden ustedes que son enfermedades sistémicas y que no solamente van a estar comprometidas las grandes arterias, sino a nivel de todo, y puede aumentar la prevalencia ¿de qué? De los factores de riesgo cardiovascular. Ahora, la aterosclerosis lógicamente está en relación directa con el envejecimiento. A mayor envejecimiento, mayores posibilidades de aterosclerosis. Diabetes mellitus, el tabaquismo, ¿no? Enfermedades coronarias y enfermedades arteriales oclusivas. Entonces, no se olviden, si bien es cierto la hipertensión arterial renovascular se presenta en un 3 a 7%, la primera causa de esta hipertensión renovascular va a ser la estenosis aterosclerótica. 90% estenosis aterosclerótica. 10% displasias de la media. La diferencia entre ellos, aterosclerosis más frecuente en varones mayores de 50 y displasia de la media en mujeres menores de 50. ¿Cómo hago el diagnóstico yo de una estenosis de las arterias renales, de una enfermedad renovascular? El top para hacer este diagnóstico es la angiografía. Pero recuerden ustedes que la angiografía es un método invasivo y que necesita de sustancias de contraste. Entonces hay que sopesar muy bien antes de hacer este tipo de estudios con sustancias de contraste, porque si el paciente ya por su estenosis tiene algún grado de lesión renal, con la sustancia de contraste vamos a empeorar las cosas. Sin embargo, actualmente pues se han desarrollado técnicas no invasivas y de mucho menor costo, como lo que habíamos estado comentando, una ecografía Doppler de las arterias renales. Lo único que se pide en este tipo de examen es expertise de quien hace la ecografía. Tiene que hacerlo una persona experimentada para que nos pueda entregar una información fehaciente, una información adecuada, ¿no? ¿Qué otros exámenes podríamos hacer? Cintigrama también. ¿Qué otros exámenes? Angiografía tomográfica o angioten de arterias renales o angioresonancia de arterias renales.
pero siempre teniendo en cuenta que estos exámenes utilizan sustancias de contraste. Por lo tanto, sopesarlo bien, costo-beneficio en pacientes con insuficiencia renal crónica o en aquellos pacientes diabéticos o hipertensos de larga data con sospecha de lesión a nivel renal. Miren ustedes, y comparando la sensibilidad y especificidad de todos estos, casi todos pasan el 90%, casi todos. Y la sonografía Doppler no se queda atrás, 98%. Entonces, de elección, nuestra vedette vendría a ser nuestra ecografía o nuestra sonografía Doppler. Si queremos algo más detallado que contenga sustancias de contraste, tenemos que sopesar bien que no haya mayor deterioro renal. Tratamiento en estos pacientes con estenosis, angioplastía percutánea. Entonces hay que tratar de dilatar o de sacar todas esas placas ateromatosas de las arterias renales. Y con esto, ¿logramos el control de la hipertensión por completo? No, solo lo logramos en un 33 a 63% en los pacientes con ateromatosis y en un 33 y hasta 60% en los pacientes con displasia fibromuscular, ¿no? A pesar de que el éxito es reducido, lo que sí se ha visto es que cuando se le da tratamiento antihipertensivo, se controla mejor este tipo de problema, ¿ya? Muy bien. Después, como causa de hipertensión secundaria a un problema renal, tenemos también las enfermedades parenquimatosas. Ustedes saben, pues, que en las enfermedades parenquimatosas se pierde las nefronas y, por lo tanto, se desencadena hiperfiltración y comienza a haber proteinuria, al igual que en los diabéticos. Y, por lo tanto, en estas enfermedades también es importante que el paciente tenga cifras tensionales dentro de rangos normales para disminuir la proteinuria y con ello la insuficiencia renal crónica terminal. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de enfermedades parenquimatosas? Glomerulonefritis crónica, las vasculitis, la enfermedad renal poliquística, la nefritis crónica intersticial, con aparición de proteinuria y alteraciones del sedimento de orina, ¿no? Cuando uno le hace un examen de orina, de sedimento de orina a este tipo de pacientes, muchas veces vamos a encontrar presencia de glóbulos rojos con alteración de su forma o a veces incluso hasta cilindros hemáticos. Tanto en la enfermedad renal poliquística como en las nefropatías intersticiales, la proteinuria es discreta, pero el sedimento puede revelarnos leucocituria y hematuria. Entonces, cuando tengan un paciente que no tenga proteinuria, pero tiene leucocituria y hematuria, piensen ustedes en enfermedad poliquística. Aunque su cuadro de presentación tiene características que nos hacen pensar en ella. Si solamente tiene cilindros leucocitarios, esto es patognomónico de una nefritis intersticial. Entonces, dentro de todo el estudio general que se le hace a estos pacientes, hay que pedirle pues una tomografía o una ecografía para evaluar forma, tamaño renal, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de todas estas enfermedades que hemos hablado? De todas estas enfermedades, tanto de la hipertensión arterial, tanto de la hipertensión secundaria a un problema renal, tanto de las hipertensiones secundarias a nefropatías parenquimatosas. El tratamiento debe cumplir metas trazadas y, lógicamente, el medicamento de elección son los IECAS o los ARA2, ¿no? Los IECAS o los ARA2. Si a pesar de estas combinaciones, ya sea IECA o ARA2, no
no se logra controlar bien la presión, hay que asociarle un calcio antagonista, ¿no? Calcio antagonista. Recuerden siempre también que los esquemas terapéuticos son individualizados y hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tienen trastorno de la función renal cuando indicamos nuestros IECA o nuestros ARA2. Doctora Claudia, ¿por qué tenemos que tener cuidado con el tratamiento de los IECA o ARA2 en pacientes con nefropatías? Doctor, ¿se me puede escuchar? Sí, Doctor. te escuchamos. Doctor, tendremos que utilizar los calcio antagonistas, no tanto los IECAs como los ARA2. No nos van a ayudar a lo que es regular la presión, doctor. ¿No regularán la presión? Anderson. Son nefrotóxicos. Anderson. Hugo. ¿Por qué no debemos dar IECA o ARA2 en pacientes que tienen ya nefropatía? Doctor, buenas noches. Buenas Yo sé que, noches. doctor, es por el tema del potasio, que sí, podría, digamos, ser tóxico, ¿no? Para el riñón. Por eso que no se le debería dar IECA o el ARA, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso y lo vengo repitiendo desde diabetes. Sopesar bien en qué estadiaje de enfermedad renal crónica está. A partir del 3er grado, sopesar bien, porque este tipo de medicamentos lo que hace es ahorrar potasio, retiene potasio. Y si ustedes no le hacen una buena evaluación y no le piden potasio y le siguen dando IECA o ARA2, simplemente van a empeorar la hipercalemia y van a producir incluso hasta la muerte de su paciente. Si bien es cierto, son medicamentos de inicio, tener mucho cuidado y ya después que el paciente tiene definida su nefropatía. Muy bien, y estas son las tablas a las cuales nosotros debemos objetivar, porque cuando nosotros damos tratamiento tenemos que tener objetivos terapéuticos. O sea, no voy a tener un paciente que tiene 180, 100 de presión, le doy un IECA y me voy a quedar. A eso se conoce como inercia terapéutica. Yo tengo que conocer mis objetivos a los cuales quiero llevar al paciente. No simplemente lavarme las manos y decir, no, ya está con tratamiento, ya está con IECA, ya le di ARA2, pero no controla. Entonces, cada vez que ustedes prescriban algo, tienen que tener objetivos terapéuticos a los cuales quieren llevar al paciente para que esto sea adecuado. Entonces, en aquellos pacientes con lesiones vasculares, renales o nefropatías crónicas, la presión arterial debe estar por debajo de 120/80. Si le hacemos un control de proteinura o albúmina, de esta debe estar por debajo de 300. El colesterol LDL menor de 100, el VLDL menor de 130 y la hemoglobina glicosilada menor de 7,5 en diabéticos, ¿no? Ya también saben ustedes que la hiperglicemia es otro factor principal para producir enfermedad renal crónica terminal. ¿Qué pauta puedo yo tener de forma general para dar un tratamiento antihipertensivo? Primero, dieta. Una dieta pobre, baja en sal, ¿no? De 4 a 6 gramos nada más por día. El IECA o ARA2 a dosis crecientes hasta quemar la dosis máxima. Si a pesar de eso no me funciona, le asocio un diurético, que puede ser una furosemida o una tiacida, pero eso va a depender de la función renal que tenga el paciente. Si es mayor de 30, su función renal,
tranquilamente puede utilizar tiacidas, pero siempre viendo también cómo está el potasio. Si es menor de 30, ahí sí yo no puedo utilizar tiacidas diuréticos, porque esos ahorradores de potasio van a producirme hipercalemia, ¿no? Entonces, las combinaciones van a ser según el potasio plasmático, ¿no? Cuando es mayor de 5.5 el potasio, ya no vamos a poder dar IECA o ARA. Ahí tenemos que dar calcio antagonistas, ¿no? Si es menor de 5, sí podemos agregar ARA o IECA hasta las dosis máximas toleradas. Y miren ustedes, en estos cuadros, este es un estudio en el cual un paciente se le comienza a monitorizar. Y este paciente empieza con una presión arterial sistólica de 200 y poco a poco, en el transcurso del tiempo, en los meses, comienza a disminuir su presión arterial. Esta es la sistólica y esta es la diastólica. Comienza a disminuir hasta que en el mes, al año y medio aproximadamente, ya está casi controlado. Pero ¿cómo se empezó? ¿Con qué tratamiento inicia? De 0 a 3 meses solamente recibió ramipril, atenolol e hidroclorotiazida. O sea, recibió un IECA, un beta-block y un diurético. De 3 a 9 meses continuó recibiendo lo mismo, ramipril, atenolol, hidroclorotiazida. Y vean ustedes, en el control cómo fue disminuyendo. De los 9 a los 15 meses continuó recibiendo lo mismo y al cabo del 15º mes se le asoció verapamilo, ¿no? Así como se logra controlar la presión arterial con la dosificación adecuada de medicamentos para llegar a objetivos meta, también la proteinuria comenzó a decrecer conforme se fue controlando la hipertensión arterial. Mientras que la cifra de creatinina, el clearance, se mantuvo igual. Por otro lado, hay pacientes, por ejemplo, que se dializan, que ya están en insuficiencia renal crónica terminal con tratamiento sustitutivo. Mejor dicho, ya no tienen riñones que funcionen. Y sin embargo, a pesar de todo el tratamiento que se le da, tienen una alta prevalencia de hipertensión. Entonces, nosotros hemos tenido pacientes en los cuales venían con cifras tensionales muy, muy altas, 240 sobre 140, 220 sobre 120, ¿no? Pero pacientes que ya recibían ARA2, calcio antagonistas, beta bloqueantes, beta alfa bloqueantes, o bloqueantes alfa 1, perdón, y a pesar de eso no controlaban. Le poníamos infusión de nitroglicerina, infusión de la betanol, y no controlaban. ¿Recuerdan ustedes que en un inicio, cuando se cliparon los 2 riñones en el perro, que se asocia a este tipo de pacientes que ya no tiene riñón? Habíamos dicho que la hipertensión es volumen dependiente. Y por lo tanto, mientras a estos pacientes no se los dialice, no van a controlar de forma efectiva su presión arterial con tratamiento farmacológico. Hay que ultrafiltrarlos, ¿ya? Entonces, cuando uno recién empieza, se asusta, ¿no? Se tiene un paciente hipertenso renal que se dializa. Estoy con nitroglicerina, labetalol, calcio antagonista, alfa bloqueantes 1, y no controla con nada. Insistir con el nefrólogo, dialízalo seguido, 1, 2, 3 veces hasta que se controla el riñón. Por el otro lado, tenemos pacientes que han recibido trasplante renal. Sin embargo, vean ustedes cómo acá, para que un paciente
para que un paciente trasplantado renal lo acepte, el riñón, tenemos que darle algunos medicamentos inmunosupresores. Pero estos medicamentos inmunosupresores son nefrotóxicos y desarrollan nefropatía crónica del injerto y producen hipertensión, pero no queda otra alternativa. Si quieres que tu riñón donado sea aceptado por tu paciente, tienes que darle fármacos inmunosupresores para que lo acepte. ¿Cuáles? Cicloporina, traculimus. Entonces, por un lado le estamos trasplantando el riñón, pero tenemos que darle medicamentos nefrotóxicos. Y por el otro lado, a pesar de que estos medicamentos nefrotóxicos producen hipertensión, tengo que darle un tratamiento antihipertensivo enérgico para preservar la función del trasplante renal. ¿Qué les parece, muchachos? Y eso es lo que se hace. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, doctores. ¿No tienen preguntas? Doctora Avilés. Doctora Alejandra Avilés. Sí, doctor. ¿Tienes algún pariente familiar que tenga hipertensión? Sí, ¿Quién? mi papá. ¿Y qué toman? Enalapril. ¿Qué dosis? ¿Cuánto toma de enalapril? ¿Cada qué tiempo? ¿Y cómo está su función renal? ¿Cuánto tiene de creatinina? Ya tienes un trabajo ahí. Doctora Quispe. Doctora Claudia Quispe. Doctor, O sea, doctora, ¿qué estás haciendo, doctora? estoy regresando de mi casa. No, estoy regresando de la facu. He tenido clases de gestión en salud. ¿Tienes familiares hipertensos? Ninguno, doctor. Bendecida sea usted. Muy bien. Daisy. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Familiares hipertensos? Por el momento no, doctor. No, ninguno. Ávila. Evelyn. Doctor, buenas noches, sí. Ninguno tampoco, por el Ninguno. momento. Muy bien. Entonces, ustedes ya estarían en condiciones en este momento de poder determinar, primero, la función renal de un paciente y sospecharlo. Y su primera preocupación debe ser esa, ¿no? Este paciente me está haciendo micro, macroangiopatías, y si es de esa forma, ¿cómo estará ese riñón? Y si el riñón está comprometido y le calculan su depuración, recomendar el medicamento más adecuado para este tipo de pacientes. Esa es la idea, de que ustedes se vayan sabiendo eso de forma permanente y no se olviden. ¿Alguna pregunta? No, doctor, al parecer ya no hay preguntas. Muy bien. Gracias, doctores. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches.